You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Look. La mítica frase de Harvey Dent nos deja muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es morir como un héroe? ¿O sigues siendo un héroe si no mueres como tal? ¿Puedes realmente llegar a ser incorruptible? En base a la frase de Harvey Dent, ¿sería Logan un héroe? Get the fuck away from me. Lo voy a decir bastante claro, no me gustan las películas de los X-Men. La mayoría me parecen insulsas y demasiado genéricas. Vista una, vistas todas, o casi. A excepción de un par que intentan ir un poco más allá, la mayoría no invitan al revisionado, y sin embargo Logan solo necesitó las 2 primeras secuencias para demostrar que el universo de los X-Men podía ofrecer mucho más de lo que había demostrado hasta el momento. James Mangold utilizó únicamente 7 planos en la introducción para sentar las bases de la película. En el primero empieza con un till down, en el que se nos muestra a un Logan cuyo rostro es el de un enfermo, y esto lo confirma con el segundo plano, en el que se nos muestra unos pies que van casi arrastrándose, lo que nos dice que Logan se mantiene en pie, pero vamos, con muchas dificultades, apenas puede moverse. Aquí todavía podríamos pensar que quizá le haya pasado algo que no nos han contado, pero es en el séptimo plano cuando las sospechas se confirman. Esto no va a ir a mejor. En el tercero vemos a un Logan fatigado, con dificultades para hablar e incluso se está apoyando en el coche porque le cuesta mantenerse en pie. Y es en el cuarto cuando recibe un disparo a bocajarro que lo tumba y por poco lo noquea. El quinto es un primer plano de los traficantes ligeramente contrapicado para mostrar su superioridad en la imagen, y el sexto y el séptimo son planos calmados para mostrarnos que Logan ya no encaja los golpes como antes y le cuesta, y mucho, levantarse. Y Mangold se recrea sobre todo en el sexto plano, que está con la cámara a ras de suelo para mostrarnos a un Logan que es incapaz de encajar las balas. Pese a todo esto, nuestro héroe se sobrepone y se dispone a batallar contra esos traficantes. Pero cuando va a hacerlo, sus garras salen y una se queda a medio camino. Las cosas no van bien. Finalmente sí, acaba con ellos y se marcha. Y es en la segunda secuencia cuando vemos que las heridas ya no se curan instantáneamente, que su velocidad de recuperación es mucho más lenta y su pulso apenas le sirve para ponerse la camisa. Y todo esto que os acabo de explicar se nos cuenta sin diálogos expositivos y utilizando únicamente los primeros 4 minutos. Los 4 minutos introductorios de la mejor película de Marvel hasta la fecha. Pero vayamos por partes. La película nos sitúa en un universo alternativo del que Marvel y Fox habían creado hasta ese momento, con hasta 8 títulos a sus espaldas. Estamos en 2029 y hace 25 años desde que nació el último mutante, dejando a estos al borde de la extinción. Los humanos han impedido que se pueda desarrollar el gen X en las personas modificando la alimentación. Y el resto, pues ya lo sabéis. Logan cuida junto a Caliban de un Charles Xavier con demencia y se ha convertido en un chofer alcohólico que está ahorrando todo el dinero posible para comprar un yate y, bueno, pues pasar el resto de sus días junto al profesor Xavier. Pero ya sabéis, esto es una película de superhéroes y allá vamos, viaje del héroe. Todos esos planes se ven truncados cuando ayudan a una joven mutante a llegar a Edén, el lugar en el que se encuentran sus amigos mutantes tras haber escapado de los laboratorios donde los crean artificialmente con fines militares y armamentísticos. Aunque el film se ambiente en un futuro alternativo con fuertes inspiraciones en el cómic de Old Logan, James Mangold sabe que esta historia es el cierre, en parte, de 17 años de películas, y juega con eso de una manera sensacional. Logan es el escenario del ocaso, de un presente cuyo futuro es aciago y que cuando puede echa la vista atrás para rememorar días mejores. Días en los que por mala que fuera la situación, siempre brillaba la esperanza. Y es que de eso va esta historia. Hemos recorrido un largo viaje junto a nuestros protagonistas, pero ese camino está llegando a su final, y lejos de ver la luz, solo hay oscuridad, solo hay desesperanza. Una desesperanza muy cruda que está en cada plano y se materializa en nuestro protagonista, nuestro Prometeo cansado.
Logan siempre ha sido un héroe atípico, porque si bien tiene un código moral sin demasiadas escalas de grises, matar a los enemigos no es un acto propio del héroe arquetípico. Y esto lo vemos sobre todo en la última película. El grado de ferocidad y explicitud es mayor que en cualquiera de los títulos de este género. La película quiere enfatizar en lo cruda que es la violencia y para tener esa libertad creativa, Hugh Jackman se bajó el sueldo para compensar las pérdidas que les supondría la calificación R, ya que esta impide que todos los menores de 17 años no pudieran verla en el cine sin un adulto. Pero joder, cómo mereció la pena. Y aunque podríamos discutir si Logan es o no un héroe, lo que está fuera de toda duda es que no es un líder. Este personaje es carismático, pero más bien por ser un badass, ¿no? Un vacilón solitario, que mola, un malote, pero no tiene liderazgo ni las virtudes de un líder. Y eso la película nos lo muestra a la perfección. Por ejemplo, se niega a hablar con Caliban cuando este se preocupa por su lamentable estado de salud. That was my favorite mug. Stay out of my shit. Y tiene encerrado a Charles en un antiguo depósito de agua que sirve para proteger a las personas de sus ataques de demencia. Que también te digo, vale que no tienes madera de líder ni tampoco demasiada paciencia, pero tío, hay que ser muy hijo de puta para echarle una manta a un nonagenario a la 1 del mediodía de México cuando está encerrado en un bloque de metal que apenas tiene ventilación. ¡Que lo vas a matar, animal! Joseph Campbell tiene un libro en el que habla sobre el viaje del héroe, y en una entrevista enumera 3 tipos diferentes, y dice del último: el héroe es aquel que una vez terminado su viaje, va a su casa, se pone el vídeo de Criticat, y cuando lo acaba, se suscribe. Os juro que lo dice, ¿eh? Yo me he visto la entrevista de principio a fin y lo dice. ¡Suscríbanse! Joseph Campbell dice que el tercer tipo de héroe es el que se ve forjado a serlo. Logan nunca busca activamente ayudar, sino que más bien se embarca en aventuras porque otros le necesitan. El tío este lo que quiere es estar solo, constantemente está llamado a la aventura y va de bastante mala gana, pero James Mangold caracteriza a este héroe de una forma muy particular en la película. El director americano ya le dio profundidad al personaje de Lobezno cuando dirigió Wolverine Immortal. De hecho, hace como una especie de pinza narrativa, porque al principio de la película que dirige ocurre esto. I see you on your back. There's blood everywhere. You're holding your own heart in your hand. El personaje de Yukio predice la muerte de Logan y al final termina más o menos como esa predicción, lo que podríamos entender como una pinza narrativa del director americano. Pero lo importante es que en Wolverine Immortal se nos mostró a un superhéroe con muy poco de super, y aquí como guionista y director, Mangold lo ha dado todo explotando el arco de personaje hasta sus últimas consecuencias. Y tengamos en cuenta una cosa, Logan llega a los cines en 2017, después de que se estrenase la trilogía del Caballero Oscuro, Capitán América Soldado de Invierno, y otros títulos que modificaron, cambiaron el tono de este tipo de películas e inspiraron a la misma. Y aún así, en la fotografía, el color y la narración, Mangold hace referencias constantes al western, y más concretamente a Raíces Profundas, donde se hace una referencia explícita cuando Charles Xavier y Laura están viendo una película en el hotel en el que se hospedan. Curiosamente, es la de Raíces Profundas. Esta película me parece tan importante porque Logan ya no se nos muestra como un superhéroe. La película lo degrada al estatus de superhombre. Sigue siendo más letal y peligroso que cualquier persona, pero ya no es invencible. Ni las escenas nos transmiten que tenga una gran superioridad frente a sus rivales. En estas batallas los golpes dejan heridas y las balas pueden matar. Logan gana, sí, pero sangrando. En ningún momento de la película Logan es un superhéroe porque se nos muestra a alguien vulnerable y sobre todo incapaz de sobreponerse a según qué circunstancia. Y esa me parece que es la gran virtud de Mangold a lo largo de la película, porque lo que ha convertido a Logan en un superhéroe no han sido sus poderes, sino la voluntad. La voluntad de ayudar a los demás, la voluntad de hacer lo correcto, la voluntad de luchar hasta el último aliento. La voluntad de Logan siempre ha sido su superpoder, y así nos lo muestra la película. Estamos acostumbrados a que el héroe se sobreponga por fuerza o inteligencia al mal, o bien que en su defecto se sacrifique para acabar con el antagonista, pero Logan sabe que si va a salvar a los críos morirá en el intento, y sabe que solo les va a dar un poco de tiempo luchando frente a X-24. No lo va a conseguir, pero sigue ahí, y eso es lo que le convierte en el héroe que es.
No es casual que sea la mejor película de Marvel, porque humaniza a Logan a un nivel que no habíamos visto en la producción de películas de esta superfactoría. El mismo hombre que acaba de matar sin piedad a 3 personas al principio de la película está cuidando lo mejor que puede a un anciano para darle la mejor vida posible y cuando fallezca quitársela a él con la última bala de adamantium. La historia nos regala momentos banales pero que son fundamentales, como la conversación con Charles al principio, o la cena donde recuerdan lo que un día fueron, o la escena en la que Charles le dice que se salga del baño o es que no va a poder mear. Logan piensa que tiene la vida que merece, ya que piensa que ha causado mucho dolor y muerte, por lo que no busca la redención. Y no obstante, tiene la necesidad de decirle a Charles que él no ha sido quien le ha clavado las garras. Necesita que él no se muera pensando que fue Logan, porque es lo último que le retiene aquí. Estamos acostumbrados a que Logan asuma las pérdidas con el dolor y la rabia que caracteriza al personaje, además con un tipo de plano muy concreto, ¿no? Ese que está en picado, casi en cenital, y cuando el personaje grita de rabia, la cámara se aleja y abre el plano. Pero en el entierro del profesor es una de las primeras veces en las que está a punto de romper a llorar, y lo único que puede llegar a decir conteniendo las lágrimas es esto. Logan lo entierra cerca de un arroyo para cumplir la promesa del yate en el que jamás pasarán sus días. Es una escena que se detiene en cada plano y crea ese entorno íntimo, una vez más con la fuerza de los planos, utilizando apenas una línea de diálogo. Y Mangold pone el colofón final a su obra con el tratamiento de la muerte de Logan, que me parece sencillamente maravillosa. Estamos acostumbrados a que la muerte del héroe sea el clímax y venga precedida por el reconocimiento del símbolo que era y el legado que deja. Lo vemos en Infinity War o The Dark Knight Rises, donde el sacrificio de los protagonistas se ve recompensado con la gloria del recuerdo. No obstante, esta muerte es totalmente anticlimática. Todos esperábamos, o al menos teníamos la pequeña esperanza, de que al final Logan consiguiese sobreponerse, pero no va a ser así. Logan lucha contra sí mismo, pero más joven y más fuerte, así que apenas opone resistencia, sabe que no puede con él, y lo único que pretende es ganar el suficiente tiempo para que los críos puedan escapar. Al contrario de lo que le pasa a Iron Man o a Batman, este sacrificio no hubiese servido para nada, y ahí reside una de las grandes virtudes de esta historia. Mangold nos está diciendo que el héroe no es solo el que gana sobreponiéndose o incluso sacrificándose, porque aun en el sacrificio tengamos en cuenta que hay una victoria moral que le pertenece al héroe. Para Mangold, el héroe no es el que necesariamente lo consigue, el héroe es el que lo intenta hasta el final. Logan es el último de una gran estirpe de superhéroes, y ha tenido que enterrar a todos los que quería, incluyendo al que consideraba su padre. Es al final del camino cuando el personaje que ha vivido lleno de rabia encuentra la paz, ahí, al final de todas las cosas, y sin más, sin hacer ruido, se marcha. No tiene el funeral de un héroe, muere como se ha sentido gran parte de su vida, solo. Apenas será recordado y querido, más que por su hija, y no obtendrá el reconocimiento que debería tener un héroe, porque no todos los héroes tienen que acabar igual. No todos los héroes llegan a conseguir lo que merecen. Porque hay héroes que trabajan día a día para seguir adelante, que están en la sombra y cuyos nombres nunca serán recordados, pero aún así siguen siendo héroes, porque a veces el objetivo no es salvar el mundo, sino luchar por lo que crees y cuidar a los que quieres. Y es que de eso nos habla Logan, de que todos tenemos la capacidad de ser ese superhéroe para alguien. I would keep myself. I would find a way. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, me podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de Marvel y de DC, así como también comentar un poco la película de Logan, si os ha gustado, si sois más del cómic, no sé,
hablar un poco en los comentarios. Y como han llegado muchas personas desde que subí el vídeo de The Batman, quería daros la bienvenida. Bienvenidos a todos y sobre todo muchísimas gracias por uniros a esta pequeña comunidad. Como siempre, recordaros que tengo un Patreon donde subo los vídeos unos días antes con unos bonus clips, también la bibliografía que utilizo para los vídeos, así como los guiones. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues me ayuda muchísimo para seguir creciendo y poder realizar este tipo de contenido, que le deis like, que comentéis, que os suscribáis y que lo compartáis con aquellas personas que penséis que puede ser de su interés. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo.